Fiscalía. Hoy se manifestaron a las afueras de la institución. También veremos que en el municipio de Uruapan entregan autoridades municipales más de 11 millones de pesos en apoyo a obras para las escuelas de la región. Y en la cultura, la Orquesta Sinfónica Infantil de México celebra su 20 aniversario con gira por el occidente del país. Iniciará sus presentaciones aquí en Morelia. Luego de que Michoacán apareció entre los 5 estados con mayor crecimiento, según el indicador trimestral de la actividad económica estatal del INEGI, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, dijo que serán los esfuerzos para mantener esta recuperación. Ayer salió la encuesta de crecimiento económico del INEGI y marca que Michoacán, en el periodo de este año, de enero a marzo, está entre los 5 estados de la República que más creció económicamente, 2.6%. Un aplauso al sector productivo de Michoacán. Michoacán se está recuperando, estamos creciendo económicamente y lo que tiene que hacer el gobierno, nuestro gobierno de la Cuarta Transformación, es seguir impulsando el crecimiento, seguir escuchando las propuestas de desarrollo económico, escuchar a las mujeres, respaldarlas y respaldar todos aquellos proyectos viables económicamente para que se lleven a cabo. Que no se frene la economía de Michoacán, ya vamos agarrando buen ritmo y ese lugar, ese 5.º lugar en crecimiento económico hay que mantenerlo. Y en el marco de la entrega de apoyos del programa Fuerza Mujer en el municipio de Zaguayo, Tamara Sosa Alanís, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres, destacó la importancia de dar un acompañamiento integral a quienes buscan su independencia económica. Fuerza Mujer es un esfuerzo que estamos haciendo desde diferentes dependencias por instrucciones del gobernador, que pues nos instruyó en que podamos apoyar a que haya un desarrollo integral de las mujeres, a que las mujeres tengan otros panoramas, a que puedan imaginar otras vidas donde tengan una autonomía económica, porque esto es la base para poder dejar espacios de violencia, pero también es una herramienta para poder imaginar otras vidas para ellas y para sus hijos. Entonces, pues, por eso es muy importante este programa para el gobernador y para las diferentes dependencias que estamos involucradas en este programa. Se trata de créditos, sí, son créditos muy favorables para las mujeres, pero también vienen con una capacitación que es muy importante para que puedan aprovechar correctamente este recurso. Se trata de capacitaciones en educación financiera, capacitaciones en perspectiva de género y en general estamos trabajando con ICATMI en un plan para que puedan tener también capacitaciones especiales que les ayuden a imaginarse el desarrollo en otras profesiones que normalmente por los estereotipos de género no desarrollamos. Y también en este mismo evento, la titular de Sí Financia, Arely Gallegos Ibarra, detalló la inversión que se realiza en la región e invitó a más municipios a sumarse a este gran proyecto. Al momento, con la entrega que se realizará a continuación, llevamos 121 millones de pesos distribuidos en 365 créditos, con igual número de beneficiarias. Para esta región en especial, con la firme decisión de los ayuntamientos de Tangancícuaro, Chavinda, así como ahora Zamora, Zaguayo, Jiquilpan, y nos acaba también de anunciar Ixtlán su participación, se espera beneficiar, si todos los financiamientos fueran grupales, a más de 10,000 mujeres con más de 20,000 créditos que sumarían una bolsa disponible para esta región de hasta 122.35 millones de pesos. Leticia Vera pide el apoyo de la ciudadanía para poder comprar una cama hospitalaria para su hijo Abimelec. Preocupada por mejorar las condiciones de vida de su hijo Abimelec, quien desde los primeros años de vida presentó autismo y epilepsia,
y que su condición empeoró tras haber sufrido un accidente automovilístico que le provocó un traumatismo cráneoencefálico, Leticia Vera, madre del niño, organizó una rifa a través de las redes sociales para poder adquirir una cama hospitalaria con características especiales. Desde el 1 año y medio de vida se le diagnosticó autismo con epilepsia. Derivado de un accidente automovilístico que sufrimos el año pasado, mi hijo tiene traumatismo cráneoencefálico severo, por lo cual las condiciones de vida de él pues cambiaron por completo. Entonces, ahora en el caso de él ya no es tanto una recuperación, sino darle una calidad de vida. Entonces, para eso, él ocupa una camita hospitalaria que cuesta 87,000 pesos. La meta es colocar 2,500 boletos entre los interesados mediante la venta de planillas con un costo que va de 1 a 50 pesos. La planilla trae, como te comento, 50 números del 1 al 50 revueltos y ocultos. Consiste en un rascadito. ¿Y cuánto cuesta el boleto? El boleto te cuesta lo que te salga en el círculo que tú rascas. Un ejemplo, rascas y te salió 10 pesos, 10 pesos. O rascas y te salió el 38, 38 pesos. El boleto más barato es el de 1 peso y el boleto más caro es el de 50 pesos. Esta planilla en la parte de atrás trae números del 1 al 50 y está foliada. La rifa se llevará a cabo el 10 de agosto a las 20 horas a través de la página de Facebook Leti Vera. Los premios serán de 10,000 a 3,000 pesos. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Muy importante apoyar estas causas y en otros temas también evalúan afectaciones causadas por las lluvias en Villamar. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya visitó a damnificados y recorrió zonas afectadas por la temporada de lluvias en el municipio de Villamar, donde se comprometió a dar mantenimiento al sistema hidráulico para prevenir futuras inundaciones. Junto con el titular de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Luis Roberto Arias Reyes, y personal de Protección Civil del Estado, el mandatario realizó una evaluación de los daños a las vías de acceso, calles, pavimentos, áreas residenciales y zonas de cultivo. En las viviendas pudo evaluar las pérdidas materiales y canalizar las solicitudes de apoyo toda vez que el agua alcanzó hasta el 1,70 metros de altura en algunos puntos de la localidad. Hay una pérdida humana, desafortunadamente, que es lo que más nos debe doler, y también hay pérdidas materiales cuantiosas. Entonces, es mejor prevenir, invertir en la prevención. Entonces, vamos a hacer un plan aquí con Roberto Arias, Freud, contigo, para atender esta situación y ver en lo inmediato y también en lo mediato, es decir, a corto plazo, a largo plazo, para darle también atención a los canales de riego. Aquí había pues una laguna, ese es el tema. Y si no se le da mantenimiento a los drenes que llevan el agua, pues el agua se regresa. Esa es la verdad. Entonces la naturaleza sí es sabia, sí sabe dónde va cada cosa. Entonces nosotros tenemos que reconocer eso. Y bueno, en otro tema vamos a atender esa situación, por eso estamos aquí, para atenderla. Y también, pues bueno, esta obra, qué bueno, vamos a atender todo el tema del FAISPUM. Presidente Freud, cuenta con nosotros, no te vamos a dejar solo, ni vamos a dejar solo a Villamar. Al término del recorrido, el gobernador supervisó la obra de pavimentación con concreto hidráulico y alumbrado público de la calle Eligio Villamar, y ahí destacó que se revisarán puntualmente los recursos destinados al municipio a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, mejor conocido como el FAISPUM. Por su parte, el presidente municipal, Froilán Zambrano López, agradeció el apoyo del gobierno de Michoacán y se dijo dispuesto a trabajar en coordinación para implementar medidas preventivas y generar un plan de reforestación y limpieza de vialidades. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y para esta información le pido su total atención, pues luego de la tromba del miércoles se han intervenido 35 colonias y 9 tenencias de Morelia con desasolve de red sanitaria y brigadas de personal de organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia, es decir, OAPAS. Debido a todos los reportes que se hicieron llegar, se pudo identificar que se deben reparar socavones, coladeras tapadas y
también rejillas obstruidas y bueno, muchas de estas cosas. Las autoridades reiteraron que la presencia de basura en las calles y ríos de la ciudad genera taponamientos en estas rejillas y tuberías del alcantarillado de la ciudad, que obstruyen su correcto funcionamiento para desalojar las aguas pluviales, lo que provoca, por supuesto, inundaciones. Es aquí que ya se han retirado más de 12 toneladas de basura en rejillas de Los Cárcamos para que pudieran funcionar correctamente. Los equipos, estos equipos que ayudan a bombear el agua que se acumuló en las vialidades afectadas por la lluvia. Y por esto, parecíamos Venecia, la verdad, hace un par de días, por lo que le pido que tengamos mucho más cuidado con nuestros residuos. En otra información, ¿te has preguntado si eres adicto al Internet? Algunos signos de alarma son los desvelos constantes frente al celular o la computadora por estar chateando o mirando publicaciones en cualquier red social, Facebook, TikTok, Instagram. Descuidar actividades como la escuela o el trabajo por no desprendernos de este celular. Así como dejar de lado nuestra vida real por atender la red. Alexis Solís Romero, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, expuso que esta adicción puede también llevarnos a la depresión y recomendó que para evitarlo debemos hacer ejercicio, por supuesto, expresar mucho lo que sentimos y tratar de encontrar el lado positivo de las cosas. Si crees que tienes este padecimiento, puedes intentar poner en práctica y, por supuesto, buscar un especialista. Siempre es buscar un especialista que nos ayude cuando ya sentimos que esta situación se nos sale de las manos. Pero bueno, esperemos mucho les sirva esta información. ¿Y qué te parece, Lucy, que con esto nos vamos a una pausa, pero regresamos con más aquí a las 8? Burbuja, dealers, vagabundos y todo eso. Ay, por eso me invitaste. Tenemos de invitado a Julián Martínez Vázquez y a Jaime Mier. Un aplauso, por favor. Incluye escritores que vivieron aquí en la ciudad, como los hermanos Méndez Estrada. Nos despedimos. Dilatación de pupilas, pérdida del habla. Dolor de piernas, sudoración intensa. Exaltación, risa contagiosa. Así que, ¿y si hoy mejor te das una sobredosis de vida? Se siente exactamente lo mismo y no te destruye. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Diseño, confort y estilo que buscas para tu hogar. Lo encuentras en Madeira, Muebles Interiorismo. Michoacán tiene nueva fuerza. Ciudadanos con amor por su tierra, por su uniforme y por su gente. Comprometidos con la paz del Estado y el bienestar de tu familia. Guardia Civil, lealtad por Michoacán. Gobierno de Michoacán, honestidad y trabajo. Regresamos de este corte y continuamos con la información. La llamada a declarar de la Fiscalía a jóvenes de Tiripatío fue tomada como un acto intimidatorio, por lo que hoy se presentaron a manifestarse en las instalaciones de la institución. Estudiantes de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga de Tiripatío, Michoacán, se manifestaron este viernes en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para mostrar apoyo total a los jóvenes estudiantes y directivos que fueron llamados a declarar este día por las autoridades de acuerdo a la carpeta de investigación que se sigue por el caso del joven accidentado el domingo pasado y quien sigue en estado crítico de salud. El llamado a declarar, dijeron los jóvenes estudiantes, es también un acto intimidatorio de la Fiscalía. Información durante todo este tiempo sobre cómo se maneja la institución y todos pueden especular. Sin embargo, nosotros que formamos parte nos damos cuenta realmente cómo son los hechos y tomamos esta información como medio de desconcientizar a la población y criticarlos de autoritaristas. Sin embargo,
las acciones ya emprendidas se toman. Señalaron que no ha habido acuerdo con la empresa para que pague los gastos médicos del joven estudiante, porque dijeron que él no era un pasajero. Sin embargo, el operador del autobús no detuvo la marcha para que el estudiante bajara del mismo, lo que provocó el accidente, y de eso, señalaron, hay muchos testigos. Ellos se excusaban de esta manera. Hasta el día de hoy no se ha tenido de por sí un acuerdo satisfactorio para ambas partes, pero más sin embargo se ha buscado de alguna otra manera llegar a buenos acuerdos. ¿Para qué? Para tomar en cuenta lo primordial que es la salud y la vida pues del compañero que el día de hoy pues se encuentra en coma. ¿Cuántos fueron llamados a declarar? De la base estudiantil son varios compañeros los que fueron llamados, así como también el cuerpo directivo de la institución para pues rendir declaraciones ante la fiscalía, la cual está realizando como bien se dice los peritajes pertinentes en caso al tema. Cabe recalcar que esto no es un hecho aislado. Esta situación ya la habíamos manejado anteriormente con las carpetas de investigación, que en su momento también salieron al aire cómo se manejaba. Los estudiantes también señalaron que las acciones que realizan no son mandatadas por nadie, son acuerdos que se toman en la base estudiantil por más de 500 alumnos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Y continuando con temas de educación, el gobierno de Michoacán ha cumplido en su totalidad con la entrega de recursos económicos correspondientes a lo que va del año para las escuelas normales del Estado. Esto se informó mediante un comunicado de prensa la titular del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda. Detalló además que los recursos se otorgan en dos vías. La primera es el presupuesto estatal que radica el propio instituto y la segunda, el presupuesto federal, que entrega el Gobierno de México por medio de la Secretaría de Educación Pública. Sosa Olmeda además destacó que desde el arranque de la actual administración se trabaja para poder aumentar de manera sustancial la beca alimenticia de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga del municipio de Tiripetío. Agregó que la beca para el bienestar Benito Juárez está disponible para todos los alumnos de la Escuela Normal Rural de Tiripetío y de la Escuela Normal Indígena de Michoacán, y la reciben quienes han completado su proceso de solicitud. Y en Uruapan, Nacho Campos y Roberto Pantoja entregan más de 1 millón de pesos al sector educativo. Adelante con los detalles. Autoridades estatales y municipales encabezadas por Roberto Pantoja Arzola, delegado estatal de Programas para el Bienestar, e Ignacio Campos Equigua, presidente municipal de Uruapan, entregaron 42 tarjetas del programa federal La Escuela es Nuestra en las instalaciones de la primaria Mártires de Uruapan. Dicho apoyo consiste en recursos económicos de manera directa para el mantenimiento y mejoramiento de las escuelas del país. En esta ocasión serán 11 millones de pesos distribuidos en diferentes instituciones académicas. Durante su participación, Campos Equigua indicó que es necesario trabajar de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno para mejorar las condiciones de las aulas del municipio. Además, reiteró que el gobierno del bien pondrá lo que haga falta para concluir los proyectos que este día fueron beneficiados. Destacó la entrega de 3 salones durante el mismo evento para la escuela primaria Mártires de Uruapan, en la cual se realizó una inversión de 1.241.000 pesos, la cual desde hace años ocupaba esa obra. Por su parte, Pantoja Arzola felicitó a las escuelas beneficiadas, esperando que pueda ser de gran ayuda para los alumnos. Dijo, agradeció la hospitalidad que siempre le brindan los uruapenses, así como el interés y la disposición del edil por ayudar a gestionar esos proyectos. Informó que durante el año pasado fueron 2.551 escuelas favorecidas y este año van 2.725 para un total de 5.276 en el estado, primordialmente las de la zona rural e indígena. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Excelente información. Yo creo que estamos emocionados de que llegue este apoyo a quienes lo necesitan. Pero ahora sí, vámonos con la parte amable del noticiero Cultura con Héctor. Gracias, Lucía, por esta presentación y pues bienvenidos a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas y por supuesto a través de la radio y la televisión pública de Michoacán. Mi nombre es Héctor Mondragón. Ya es viernes, comienza el fin de semana, hay que hacer planes y uno de ellos es la exposición 2 siglos de imprenta en Michoacán, que por cierto fue inaugurada en el corazón de la ciudad.
La historia del mundo de la imprenta en la entidad se encuentra montada en el Museo del Estado con la exposición 2 siglos de imprenta en Michoacán. Desempolvando grabados, surge la idea de esa parte antigua de la imprenta artesanal, pues darla a conocer a la sociedad y sobre todo empezar a despertar el interés en las nuevas generaciones y que sepan qué es lo que hay atrás de un impreso, qué hay atrás de un libro, cuál era todo el proceso y cómo era el proceso antiguo. Un reconocimiento a todos los impresores y el rescate de esta industria es el objetivo de dicha exposición. Reconocer a todos los obreros, a todos los maestros impresores, que son los que a veces no están enfrente de una cámara o de una presentación de un libro y son los que realmente, gracias a ellos sale un libro, sale una revista y es el linotipista, es el guillotinista, el cajista, el encuadernador. El uso de las nuevas tecnologías ha opacado el trabajo de la imprenta en los últimos años, señaló Salvador Ramírez de Finmax Publicistas, una de las primeras imprentas establecidas en Michoacán. Ahora los jóvenes ya prefieren a veces más el iPad, el celular, que un libro impreso. Entonces yo creo que tenemos que fomentar que el libro impreso siga vigente. Yo creo que es muy importante porque el sentir, el oler, el palpar, yo creo que nos da otra sensación y yo creo que exactamente es uno de los objetivos de este homenaje. Esta exposición estará por 3 meses en el Museo del Estado y posteriormente viajará al pueblo mágico de Pátzcuaro. Imágenes Adrián Vargas para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y en el Teatro Morelos, ubicado en inmediaciones del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, la Orquesta Sinfónica Infantil de México iniciará su gira número 30. El próximo martes 2 de agosto, la Orquesta Sinfónica Infantil de México pisará suelos michoacanos. Así lo anunció Gabriela Molina Aguilar, secretaria de Cultura de Michoacán. La orquesta solo viaja y está en 5 sedes y termina en un concierto en Bellas Artes. Así que gracias al apoyo de la Secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frauso, Michoacán es una de esas sedes y Morelia en particular recibirá a los niños que son mejores músicos y ejecutantes de este país. La música y el público infantil son un factor importante, señaló Sergio Pimentel, director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, medio por el cual también será transmitido el concierto. Pocas combinaciones más afortunadas y enriquecedoras que la música y los niños. No hay nada que tendríamos que fomentar más desde mi punto de vista que esa combinación mágica que puede surgir entre la música y el niño. Estoy seguro que un niño que agarra un piano o un instrumento no va a agarrar un arma. Anuncio que el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, desde sus paupérrimas condiciones en las que nos lo entregaron, va a estrenar tecnología en el concierto. La orquesta, que tiene más de 20 años, interpretará un programa musical variado desde obras clásicas hasta contemporáneas, con la participación de 123 niños de diversos estados del país, destacando 6 michoacanos. El concierto tendrá lugar en el Teatro Morelos en punto de las 7 de la tarde para el día 2 de agosto. Imágenes Adrián Vargas para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Ahí está la información cultural de mi compañero Jorge Mora, compañero y amigo, por cierto, que le mando un saludo. Y bueno, un saludo también a nuestros paisanos que nos siguen a través de la señal de Mexicanal. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros regresamos del otro lado del estudio contigo, Jimena. Muchísimas gracias, Héctor Mondragón, por esta información en Cultura. Y antes del corte te platico que en lo alto de los Alpes Nevados, más o menos a 3.480 metros de altitud, las consecuencias del cambio climático modificaron la frontera entre Suiza e Italia, que generando una disputa sobre la ubicación de un refugio de montaña italiano que ahora se encuentra del lado suizo. La línea fronteriza está determinada por el flujo del agua de los deshielos, que corre hacia un país o el otro. Es por ello que la situación sorprendió a los turistas, que ahora no saben si están en Suiza o en Italia. La respuesta ha sido materia de negociaciones diplomáticas iniciadas en 2018 y concluidas el año pasado. Sin embargo, los detalles del acuerdo permanecen secretos.
Así le dio a conocer la agencia francesa. Y es momento de decirle adiós a Mexicanal, pero volveremos el lunes con más información. Les mandamos un fuerte abrazo hasta Estados Unidos. Pero si usted se encuentra en Michoacán, no se despegue porque continuamos con más información después de esta pausa. Así es. Bueno, los contenidos últimamente están diseñados exclusivamente para obtener beneficio económico, más allá de brindar un beneficio a la ciudadanía, que ya hicieran programas no tan vacíos, no tan fuera de la realidad, que a través de la televisión dieran ciertas cápsulas de contenido, no sé, cultural o histórico. Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces, nosotros somos los que hemos convertido a Yucatán en el estado más seguro de México. Además, Querétaro construye el primer auto superdeportivo ultraligero y Guanajuato construirá el primer avión 100% mexicano. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad, unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Festejaremos bailando el 85 aniversario de la Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Este domingo, la Hora Nacional ya no solo se escucha, también se ve a través de los canales de la Red México en tu localidad. Sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla les esperamos en esta emisión tan especialmente preparada para todas y todos. Porque ahí, donde ahora nos ves y nos escuchas, ahí está México. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y me da mucho gusto saludar en el estudio a Alejandro Sosa, el gerente operativo del Teatro Mariano Matamoros. Vamos a hablar, por supuesto, de esta tercera temporada de Sinsun, pero además de este primer aniversario y de todas las actividades que este hermoso recinto, uno de los más importantes de nuestro país, tiene para todos los michoacanos. Bienvenido. Muchas gracias y buenas noches a todas, a todos. Pues sí, efectivamente nos extendemos un poquito más de días con la tercera temporada del espectáculo Sinsun. Debido a la demanda que pues hemos tenido precisamente del público, que es público michoacano, público nacional y además público internacional ya en estas vacaciones de verano. Han estado llegando bastantes personas y la verdad es que decidimos afortunadamente extender la temporada hasta el 21 de agosto. Originalmente se terminaba en julio, el 17, pero se pudo extender y bueno, pues estamos de miércoles a sábado a las 7 de la noche y domingos 2 funciones, 12 y 5 de la tarde. Me gustaría hacer un paréntesis, Alejandro, si me lo permites, para hablar un poquito de las características que tiene este hermoso recinto que tuve la fortuna de conocer. El cine que anteriormente estaba, pues hace unos 50 años tal vez o más, no tuve la fortuna de conocerlo, todavía no tengo la edad suficiente, pero bueno, me pareció un recinto a la altura de los morelianos, un recinto digno, un recinto moderno, una acústica que, bueno, Sinsun es un espectáculo que la gente no se debe perder. El Teatro Mariano Matamoros se inaugura hace un año precisamente y por primer aniversario estamos teniendo espectáculos de ya muchísima calidad, calidad internacional, debido a que el espacio
tiene todas las posibilidades de presentar espectáculos de primer nivel a nivel nacional, a nivel internacional, tipo Circo del Sol, que es precisamente muy similar al espectáculo que tenemos en Sinsun. Funcionamos como teatro, funcionamos como sala de conciertos y somos también una sala de cine. Estas tres características nos hacen poder tener todo tipo de espectáculos y además mezclar unas con otras disciplinas. Es el caso de Sinsun. Sinsun es un espectáculo multidisciplinario que tiene cine, que tiene teatro, que tiene danza, que tiene música, que tiene acrobacia y que tiene media digital. Si no tuviera el Teatro Mariano Matamoros todas estas posibilidades, todo este equipo de primer nivel, no podríamos tener sin duda un espectáculo como es Sinsun. Y además hay una parte tipo lobby, donde la gente en lo que concierne a Sinsun, pues que está dividido en dos partes, la gente puede pues ir al baño, a lavarse las manos, a hacer sus necesidades, o simplemente ir a tomar alguna bebida. El teatro, de hecho, son 7 pisos. Para aquellos que piensan que es una sala de teatro, realmente no. Somos más un centro cultural. Son 7 niveles los que tenemos en el Teatro Mariano Matamoros, en pleno centro de la ciudad de Morelia. Tenemos un sótano que recientemente adaptamos como una salita independiente de proyección cinematográfica, en donde estrenamos la 5ª edición de la muestra 5C, que es de cortometraje contemporáneo. Tenemos luego el lobby, que es en la parte donde está dulcería, la recepción. Luego tenemos un área de mezanín. En el área de mezanín tenemos un mural digital que tiene una proyección con 8 proyectores y que precisamente hace la función de un mural como estos que tenemos en los edificios clásicos, pero a manera contemporánea ya digital. Tenemos salones de usos múltiples, tenemos una área de cabina, que es donde está toda el área de operaciones. Tenemos el mirador panorámico que da al centro histórico de Morelia y tenemos la azotea, lo cual dan 7 pisos. Y entre todos estos está la sala de cine, que es también sala de conciertos y que es un teatro. Nada más. Nada más, y además, bueno, baños ahí por todos lados. No. Tenemos dulcería, desde luego el área de camerinos, montacargas, etcétera, todo lo que necesitamos. A mí me pareció increíble, lo vuelvo a repetir. Ahora sí vamos a regresar a hablar de Sinsun, que es la temporada que se está realizando, la 3ª temporada, porque yo tengo entendido que hay promociones para todo el auditorio de verdad. No por ser una producción, a lo mejor con artistas michoacanos, es una producción que hay que demeritar. Al contrario, es un espectáculo que a futuro se debe de llevar a nivel internacional. Es un espectáculo como tal, justamente en donde los actores que están en escena son 32, además de la producción, además de coreógrafos, además de escenógrafos, además de la gente de dirección y además de los diseñadores de vestuario, que también todos ellos son michoacanos. 18 de ellos son michoacanos en el elenco y de estos 18 han tenido la opción, por primera vez en mucho tiempo en Michoacán, de poder quedarse a trabajar aquí en Morelia. Porque si no, tendrían que, con sus capacidades, con su formación, tendrían que ir a buscar un espacio seguramente en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en España, en Inglaterra o en Alemania, que es donde las artes escénicas están un poco más avanzadas y no tan rezagadas. Y en esta ocasión pueden trabajar aquí mismo en el estado de Michoacán, en Morelia, en el Teatro Mariano Matamoros, porque tiene todas las posibilidades de hacerlo. Son acróbatas, circenses, que tienen la misma capacidad para estar en el Cirque du Soleil y que de hecho intercalan algunos precisamente con Circo del Sol ciertas temporadas. Entonces justo las promociones tienen que ver con que al comprar su boleto para Sinsun o al comprar su boleto para alguna de las funciones que tenemos para cine, también pueden dar un recorrido, que tenemos recorridos guiados en el Teatro Mariano Matamoros, en donde van a conocer todos estos espacios, además de donde les vamos a contar precisamente todo lo histórico que tiene este espacio, pues que es tan importante para todos los morelianos y michoacanos, que recientemente se inauguró. ¿Estos recorridos son gratuitos? Totalmente. En la compra de su boleto para Sinsun, tienen derecho a un recorrido guiado en el momento que además decidan de los espacios que tenemos para recorridos guiados, que son a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde, que también coinciden con el final de cada función de cine de El vuelo de la mariposa, que es una función en 3D, que además tenemos la pantalla más grande de Latinoamérica cinematográficamente hablando y el sonido Atmos, que es el más evolucionado de todos los cines. ¿Qué tiene que hacer la gente para tener esta promoción?
Comprar su boleto para Sinsun, que Sinsun está presentándose de miércoles a sábado a las 7 de la noche, elegir una de las promociones que tenemos, un 2x1, por ejemplo, en el caso de que vayan con un niño, es un adulto y un niño, un paquete familiar que cuesta 1,550 por 4 boletos, los descuentos acostumbrados de estudiantes, maestros, tercera edad o discapacidad, y bueno, pues además incluido el recorrido guiado en cualquiera de las compras que hagan. Precio especial los miércoles y precio especial los domingos a 440 el boleto general. ¿Directamente en taquilla o se puede hacer en línea también? Directamente en taquilla o en el sitio sinsun.com pueden comprar sus boletos y pueden elegir ahí en el mapa. Son 472 lugares. Por lo regular sí hay cupo para bastantes personas. Sin embargo, el fin de semana les recomiendo que se pongan más abusados y que ahí compren con un poco de anticipación, porque si no, pues se quedan fuera o en uno de los lugares ya más lejanos, que de todos modos desde cualquier punto se ve perfectamente. ¿Son 400 y tantas butacas? 472 butacas en escenario corto. El teatro tiene 472 en corto y 532 en escenario largo. Esto significa que podemos desmontar algunas filas para crear un foso en la parte del escenario, o para que se ponga la orquesta, o para, en el caso de Sinsun, que haya efectos especiales. Como podrán ver los que puedan acudir, sale por ahí un caballo del inframundo con un personaje muy importante para la historia de Michoacán. ¿Qué recomendaciones le darías a las familias? Porque este espectáculo es familiar completamente, llegar temprano, no sé, a lo mejor algo que tú como gerente operativo quisieras compartir. De repente no somos tan puntuales y llegamos 10 minutos tarde, y siempre es un poquito molesto tanto para los artistas como para el público que sí llegó puntual. Justo estamos como Teatro Mariano Matamoros promoviendo la puntualidad en todas las áreas escénicas, musicales, dancísticas, operísticas, etcétera. Y una de las condiciones para que puedan respetar su lugar es que lleguen temprano. Empezamos 7:10 máximo de la noche, y los que lleguen después de ese horario sí pueden pasar, pero seguramente los pasaremos a un espacio de los más de atrás o de la parte de arriba, para que no interfieran precisamente con los artistas que están involucrados con todo el público. Además es un espectáculo inmersivo e interactivo, entonces entran por las diferentes puertas, pasan por los pasillos, se cuelgan de algunas telas aéreas, etcétera. Entonces sí se interrumpe bastante cuando las personas llegan tarde. Entonces la primera y principal recomendación, que lleguen puntuales, que consuman ahí dentro del teatro, que no lleven alimentos de otras partes, porque los que tenemos en el teatro justamente son los que permitimos que se ingresen a la sala, y si llegan con otro tipo de alimentos no permitimos que los ingresen. Que tampoco cuando esté el espectáculo estén con el celular con todo el brillo y tomando fotos con flash. De repente es muy molesto, pero además es peligroso para los artistas. También, por ejemplo, darles un flashazo, y si están en la tela aérea pueden tener algún accidente. Puede ocasionar un accidente. Ese tipo de cosas. Y bueno, pues respetar las medidas de distancia, el cubrebocas todo el tiempo, el gel a la entrada y la sana distancia. Alejandro Sosa, muchísimas gracias, gerente operativo de este maravilloso Teatro Matamoros. Gracias por tu explicación, gracias por la promoción y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias. Excelente fin de semana. A ti, hasta luego. Hasta aquí la información cultural. No sé, mi productor, que me diga a dónde vamos, el productor. Vamos a una pausa y regresamos. Los partidos políticos surgieron como una de las vías de organización para la toma del poder. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional. Vemos una América Latina que no está tan dispuesta a obedecer los dictados del Trump, de esos políticos que lejos de aportar los hunden. Marco Cortés es un perro, en el buen sentido políticamente hablando. Todo el sistema al pueblo. Diseño, confort y estilo que buscas para tu hogar lo encuentras en Madeira, Muebles Interiorismo. Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente. Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de México. Si la separas, ya no es basura. Clasifica los residuos en valorizables: papel, cartón, plástico y metal, orgánicos, restos de comida y podas de jardinería. Y en sanitarios, pañales, papel de baño, toallas sanitarias y cotonetes. Menos basura significa menos contaminación. Si la separas, ya no es basura. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero a las 8. Le comento que exhortan a autoridades sanitarias a tomar medidas contra la viruela símica. El lavado constante de manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial, cubrir boca y nariz al estornudar y toser, así como evitar compartir ropa, alimentos y platos, son medidas esenciales para la protección contra la viruela símica, mejor conocida como la viruela del mono. Por ello, la Secretaría de Salud de Michoacán exhortó a la población a evitar la exposición directa a secreciones de mucosas o lesiones de la piel de una persona infectada, además de lavar con agua tibia y detergente la ropa, toallas, sábanas y utensilios para comer, así como la ropa nueva antes de utilizarla. El virus tiene un periodo de incubación de entre 7 a 14 días, por lo que es recomendable desinfectar superficies de uso común como teléfonos fijos, puertas, manijas, pasamanos, teléfonos celulares, computadoras, mesas, escritorios, juguetes de los niños y bolsas de mano por lo menos 3 veces al día. En caso de presentar síntomas como fiebre de 38 grados o más, dolor de cabeza, fatiga, debilidad, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos, erupciones en la cara, manos y pies, es importante acudir de manera inmediata a un especialista y evitar acercarse a otras personas o acudir a lugares públicos. Hasta el momento, Michoacán se mantiene libre de casos de viruela del mono. Sin embargo, la Secretaría de Salud mantiene vigilancia epidemiológica en todo el estado y refuerza las medidas sanitarias básicas que también protegen contra la COVID-19. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Muchísimas gracias a Rafael Silva por esta información. ¿Y qué le parece si nos vamos a la sección más esperada del noticiero con Eder Ávila, Deportes? Así como evitar compartir Gracias, Lucy, por esa presentación. Muy buena noche. Gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiario a las 8. Comenzamos entonces con la información de los deportes ya en este viernes. Y es que se va a realizar la primera edición del reto La Condesa Tuxpan de ciclismo de montaña. Ya está el cupo completamente lleno y se va a poner bastante bueno. Mediante rueda de prensa se dio a conocer la primera edición del reto La Condesa Tuxpan de ciclismo de montaña, que se celebrará el 7 de agosto. Esperan la participación de representantes del Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Nayarit, entre otros. Para nosotros es de suma importancia llevar a cabo este tipo de actividades para que conozcan Tuxpan, para que practiquen el deporte. Todas y todos los participantes que se han inscrito pueden llegar desde el viernes. Hay ofertas hoteleras para que pasen un excelente fin de semana en Tuxpan, esperando contar con la presencia del director, reitero, y de eso se trata, de que la parte de la región oriente se den una vuelta a Tuxpan. Se logró un registro de 500 participantes quienes recorrerán un circuito de 35 y 50 kilómetros de pura montaña. Cabe señalar que ya se cerraron las inscripciones. Se realizará por la zona de Laguna Seca, Guajúmbaro, y se regresará a Tuxpan a la unidad deportiva Víctor Díaz, donde es la meta de salida y llegada. Habrá categorías de principiantes, intermedios y avanzados. No se otorgarán premiación, solo se entregarán medallas a todos los participantes.
En tanto, le comento que Omar Garnica, entrenador de pugilismo, uno de los más destacados, dicho sea de paso, en esa disciplina en nuestro estado, ha cambiado la misión de su gimnasio y se ha convertido en lugar de entrenar y ver resultados, en crear conciencia en los jóvenes a través del boxeo. Luego de 18 años como entrenador de boxeo y de prácticamente abandonar su vocación hace un año, Omar Garnica ha encontrado una nueva misión en el Garnica Boxing, su nuevo gimnasio que pretende hacer conciencia en la juventud moreliana a través de la práctica del boxeo. Actualmente un gimnasio de box, o específicamente Garnica Boxing, que este nuevo concepto en el que estoy trabajando, ya no se enfoca tanto en el resultado deportivo. Parte de nuestro trabajo, de mi trabajo aquí, de esta misión que tengo en este nuevo concepto, es como crear conciencia en los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están sufriendo, hay mucha delincuencia, hay mucha desorientación. Y bueno, pues por medio del deporte o a través del deporte, como crear esa conciencia para cambiar sus estilos de vida. El poder influir en la vida de los deportistas, más allá de si logran resultados o no, es lo que le da significado a su labor como entrenador. En cuanto a los deportistas, pues sí, la verdad, muy difícil darte una cifra de deportistas que han pasado por nosotros en los diferentes centros de entrenamiento donde me he encontrado. Hemos entregado al Estado algunas medallas, alrededor de 13 medallas nacionales. Digo, no son muchas, pero para un entrenador que se ha esforzado y hay entrenadores que en toda su carrera no logran una sola, ¿no? Entonces, también hay entrenadores de otros deportes que tienen muchas más, que para ellos esto no significa nada, pero bueno, para nosotros es muy significativo, porque pues estás aportando algo bueno, algo benéfico a la sociedad. Luego de haber perdido su gimnasio anterior, a Omar Garnica le ha costado muchísimo levantar este nuevo proyecto. Este nuevo espacio para mí ha sido mucho trabajo, un esfuerzo muy grande, que mi misión está con los jóvenes y con ellos estoy aprendiendo a esforzarme cada día. No solamente pensar en crear campeones, sino entrenar por salud o para combatir el estrés, son las opciones que se ofrecen en la práctica de boxeo. Cualquier persona, mira, yo creo que, bueno, al menos aquí con nosotros, cualquier persona que tenga la intención de aprender a defenderse, de aprender a boxear, de aprender el bonito deporte. Niños yo recibo a partir de 7 años y con los niños de 7 a 10 años trabajo de una manera formativa, de una manera donde desarrollamos sus capacidades coordinativas, que a su vez nos van a servir como base para aprender cualquier técnica de cualquier deporte. Pero también estamos abiertos para jóvenes y para adultos incluso que quieran venir a perder un poco de peso, a liberar un poco de estrés y a su vez pues seguir aprendiendo esto, ¿no? Abrazo fuerte y felicidades para Omar Garnica con este tipo de filosofía, de mentalidad, justamente de impactar y causar más allá de una impresión, pues una marca significativa en los jóvenes deportistas michoacanos, que justamente puede ser ese el cambio de la sociedad que tanto se está esperando, los jóvenes encauzar su vida a través del deporte. Ya que estamos hablando del deporte, justamente lo que venía siendo el ciclismo de montaña y demás, le voy a presentar la historia de Mateo y José María, 2 jóvenes promesas del enduro. Dicen que los niños suelen aprender de los pasos y el ejemplo de sus padres. Y ese es el caso de Mateo y José María, que gracias a la pasión que veían mientras crecían en sus familias, incursionaron en el deporte del enduro desde muy pequeños, demostrando que el deporte extremo no solo era para los más grandes. Tanto Mateo como José María compiten en la categoría juvenil del Campeonato Nacional de Enduro que se vivió en Los Azufres, Michoacán, este pasado fin de semana. Una de las metas de Mateo es ganar este nacional para después pasar a la categoría de Junior Pro y seguir creciendo como piloto. Bien, la pista muy divertida y un terreno muy bonito. Pues al principio la verdad no creí tener tan buenos resultados por ser nivel nacional, pero en la primera carrera ya obtuve un primer lugar y ya me sentí muy seguro de mí y ya. Por su parte, José María nos comparte que inició a andar el moto desde sus 3 años y comenzó a competir desde los 4.
y que espera ganar este campeonato y muchos más. Lo divertido que es ir rápido al límite. Pues mira, yo voy sábado, domingo y entre semana una vez o dos veces. Y voy a cross, practico curvas con llantas, etc. Pues espero que gane este campeonato y muchos más. Estos dos talentos del enduro toman muy en serio su preparación física y mental, complementando sus prácticas de moto con el gimnasio y una alimentación equilibrada y saludable. Ambos posicionados en la tabla como líderes de su categoría en primer y segundo lugar respectivamente, son ejemplo y motivación para que más niños como ellos practiquen de este emocionante deporte. Así es como llegamos entonces al final de la información de los deportes por esta semana. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Yo soy Eder Ávila, pásela muy bien, que tenga muy buen fin de semana y buena noche. Vuelvo contigo, Jimena. Muchísimas gracias, Eder, por la información deportiva. Y te comparto que este fin de semana se llevarán a cabo elecciones en las tenencias de Morelia. En Atécuaro, el papel de la mujer en este proceso podría marcar la diferencia. La tenencia de Atécuaro estaría lista para tener como jefa de tenencia a una mujer. Coincidieron los candidatos a este puesto, Maribel García y Willy Rangel. Me están apoyando mucho las personas. Siento que soy aceptada, yo misma lo reconozco, que las otras veces pues como que miraban como que no, una mujer no puede, pero yo les he demostrado con hechos que soy una mujer trabajadora y que no porque sea mujer no puedo. Tengo muchas ganas de trabajar y tengo pues el tiempo para dedicárselo a mi tenencia. La comunidad está abierta a dar igualdad de oportunidades y yo creo que es algo indispensable ahorita porque las mujeres que tengan las mismas oportunidades. En esta demarcación el abandono y sacrificio de los perros callejeros se ha incrementado en los últimos años, por lo que ambos candidatos prometen trabajar sobre el tema. Yo creo que la solución es buscar realmente que se acerquen a nosotros asociaciones. Hemos visto a muchas personas que cuidan de los animales y son seres vivos también, tenemos que protegerlos. Aquí en el rancho a veces pues, son nuestra seguridad. Llegas a una casa y lo primero que te alarma es el perro. Entre las principales necesidades de esta tenencia se encuentra la construcción de caminos y el abastecimiento de agua potable. Las principales demandas son alumbrado público, la pavimentación de calles y la principal demanda es el suministro de agua potable, ya que hay varias comunidades que no cuentan con él y también aquí la cabecera de la tenencia. Aseguraron que con los operativos y retenes de los cuerpos policíacos, los habitantes de las comunidades han sufrido de extorsiones por parte de los elementos. Finalmente, los contendientes hicieron cierre de campaña tanto en la Plaza Central como en la Casa Ejidal de esta tenencia. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán reportó Jorge Mora Díaz de León. Nos vemos mañana. Hasta aquí llegó la hora de información en el Sistema Michoacano de Radio. Nos veremos, discúlpeme, hasta el lunes nos vamos a ver. Es fin de semana, es que la emoción me gana. Pero ya sabe, tenemos una cita, nos veremos con más información. Descanse, disfrute su fin. Y recuerde que tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Radio y Televisión Pública de Michoacán. Muchísimas gracias por sintonizarnos toda la semana. Un gusto compartir aquí estudio con Lucía Esquivel y para informar a todos ustedes. Nos vemos a la próxima. ¿Te quedaste sin dinero? ¿En vacaciones? Somos tu alternativa para que realices ese viaje que tanto quieres. Tenemos un préstamo ideal para ti. ¿Qué esperas? Asiste a cualquiera de nuestras sucursales y haz tu maleta. Hacemos que las cosas sucedan. Caja Morelia Valladolid. Crecemos juntos. Para
el gobierno del estado de Michoacán, la autonomía económica de las mujeres es un elemento estratégico para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, ya que ayuda a impulsar la toma de decisiones, la construcción de un proyecto de vida propio y favorece las condiciones para abandonar relaciones violentas o de sometimiento con familiares o parejas, alcanzando con ello mayores niveles de bienestar y desarrollo. Priorizando emprendimientos de mujeres localizados en los 14 municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres y en localidades con alta incidencia delictiva. Fuerza Mujer responde a la necesidad de aumentar la inclusión financiera para las mujeres mediante un programa integral que ofrece impulsar sus negocios, acompañándolas con capacitación en administración y microempresa, a la par de formación y atención a violencia de género, fomentando su autonomía económica y contribuyendo así al bienestar de todas ellas y de sus familias. Todo esto contemplando esquemas de créditos y subsidios, donde instituciones financieras evalúan las necesidades de las mujeres, amoldando los requisitos acordes a su realidad. Fuerza Mujer, encuentra tu pasión y pierde el miedo a emprender. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Todo el sistema al pueblo. Clasificación A. Apto para todo público. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta Buenas, mi nombre es Jaime Mier Camarena. Soy músico, soy artista visual. Básicamente toda la vida me he dedicado a las artes de una manera directa o indirecta. Desde niño dibujando, creando con mis manos, tocando con botes. Y simplemente es algo que nunca dejé de hacer y, digamos, hasta la actualidad es de lo que vivo. De las artes visuales, de dibujar, de pintar, de tocar, de hacer video. Y pues él es mi compañero Julián, que se presenta solito. ¿Qué tal? Sí, yo soy Julián Martínez, violinista. Con Jaime integramos un dueto que se llama La Rema, que se enfoca en música de tierra caliente, pero en esta música como más de cámara, o que le dicen semiclásica. Es un repertorio bien bonito que queremos como dejarles, ¿no?, la invitación a que se asomen a ese repertorio. Y pues yo soy violinista, soy músico, músico de origen purépecha, nací en la Ciudad de México, pero pues mi familia es de músicos purépecha. Allá crecimos y aquí estudié en el Conservatorio de las Rosas. Después formamos con amigos un ensamble de música contemporánea en la Ciudad de México. Y pues eso es como a lo que me dedico, ¿no? A buscar eliminar estas jerarquías entre música de concierto y música tradicional. Para mí no deberían existir estas jerarquías, sino que son distintas tradiciones que tienen que estar dialogando de manera permanente, ¿no? Y que es nuestra responsabilidad como músicos hacer eso. Pues a eso me dedico en la vida.